Si te das cuenta, las bienaventuranzas comienzan con pobreza y con lágrimas y termina con persecución. Y pareciera que aquí no hay lógica ni coherencia en todo eso, porque ¿cuál es el evangelio que nosotros queremos oír? Entrégate a Jesús y se acabó el problema. Se acabaron las deudas, se acabó el conflicto, se acabaron las dificultades. ¿Por qué Dios te protege de todo? Porque ahora estás libre de la maldad. Y no. Aquí en las bienaventuranzas Jesús me muestra algo tan importante que nos cuesta entender. Por más que tengamos un carácter semejante al de Cristo, aunque nunca busquemos el mal y no hagamos daño más a nadie y amemos a las personas, seremos aborrecidos. Pero el aborrecimiento no viene de parte del que desarrolla el carácter, sino de aquellos que al ver que alguien desarrolla un carácter diferente, ellos se sienten amenazados. Es interesante que las personas injustas desprecian y odian a aquellos que aman la justicia, porque la luz de los justos expone su oscuridad. Entonces, ¿quién se siente bien viendo que el otro tiene paz, enfrenta de manera diferente, a pesar de todo lo que encuentra en la vida es feliz? ¿Quién se siente feliz si el otro se ahoga en un vaso de agua? Entonces, la persecución va a tener diferentes ámbitos. Va a comenzar en el hogar, va a continuar en la iglesia. ¿Puede haber? Sí, pues sí. En el hogar, ¿cuántos? Aquellos que aman a Dios, pues desde el momento que ellos decidieron entregar su vida a Jesús, ¿cuánto conflicto hay entre esposo y esposa, entre hijos y padres? ¿Cuánto conflicto entre familiares? Bueno, algunos, en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, comienzan a desheredar a los hijos, comienzan a despreciar a los demás, en el nombre de Dios. Hasta ese punto se llega, claro, porque aquel que no quiere que un familiar pueda pertenecer a otra iglesia, ¿por qué lo hace? Bueno, porque está rompiendo una tradición familiar, porque no quiere que la otra persona decida. ¿Y por qué comienza el odio? En el nombre de Dios. Es la cosa más ilógica. Pero no me parece tan ilógico porque en la Edad Media en el nombre de Dios se perseguía. Y en el nombre de Dios se levantó la Santa Inquisición. Y en el nombre de Dios la gente daba, el sistema, esto no es ningún secreto, está en todo el libro de historia, el sistema medieval, en la Edad Medieval, el sistema romano, católico romano, persiguió a todos aquellos que no se sometían. La historia está llena de sangre. Nuestras páginas están manchadas con gente inocente, simplemente porque no se sometía a la autoridad papal. Ahora, qué interesante es que aparentemente esto acabó, pero es una apariencia, porque luego el mundo viviría una libertad de expresión, libertad de religión, libertad. ¿Qué libre eres cuando vas a un trabajo y dices, yo quiero servir a mi Dios y yo necesito este día para adorarlo, y te dice, para ti no hay trabajo? ¿Dónde queda la libertad? ¿Qué libertad hay cuando tú vas a la universidad y allí tienes que rendir un examen de una materia en un día que tú consideras sagrado y tienes que ir al templo y vas a aquellos que supuestamente hablan de libertad y defienden la libertad y te dicen no hay oportunidad? ¿Qué libertad es esa? Pero eso es apenas el comienzo. ¿Cuánta gente queda sin empleo? ¿Cuánta gente es despedida de casa, del trabajo, del círculo donde siempre camina? ¿Por qué? Por causa de su fe. Pero esto no nos sorprenda, porque aquí te voy a mostrar un asunto interesante que todos necesitamos estar conscientes. Y es que cuando vamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, vamos a encontrar que aquello que en la historia ya sucedió, se volverá a repetir, porque el mismo poder perseguidor de la Edad Media nuevamente se levantará para imponer su voluntad.
Y obviamente, como no es un poder solamente religioso, sino también político, nunca olvides ese detalle, entonces otra vez va a repetirse la historia, solo que ahora con mayor fuerza, porque ahora tiene otro poder aliado, que en Apocalipsis capítulo 13 lo habla como un poder que sale del mar y el otro que sale de la tierra. Si tú quieres conocer más sobre esto, tú puedes buscar allí en Nuevo Tiempo, Biblia Fácil, explico de manera detallada capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis, más esto se va a repetir. ¿En qué sentido? ¿Va a haber persecución nuevamente? Por supuesto. ¿Contra quiénes? Contra aquellos que buscan ser fieles a Dios. Y siempre la persecución en toda la historia ha tenido, préstame atención aquí, ha tenido como punto principal adoración. Siempre, siempre. No ha sido otro tema. La gente o la persecución no ha sido por otro asunto que no sea adoración. Te voy a poner un ejemplo. En Babilonia, 3 muchachos fueron lanzados al horno de fuego porque simplemente no obedecieron la orden de Nabucodonosor que puedan adorar su ídolo, su estatua que ha levantado. ¿Cuál es el tema? Adoración. ¿Por qué razón estos muchachos no se arrodillaron? Porque el tema que se colocaba en tela de juicio era la ley de Dios. ¿Transgrediendo qué mandamiento? Segundo mandamiento. No te harás imágenes y no te inclinarás. ¿Correcto? Ahora, en el tiempo del fin, o sea, en nuestro tiempo, nuevamente, ¿qué cosa se coloca en tela de juicio? La misma ley. Solo que ya no será con el segundo mandamiento, sino con el cuarto mandamiento. Ahora, persecución por causa de... Hay muchas maneras o motivos por el cual uno es perseguido. Hay gente que es perseguida por todas las cosas malas que hace, ¿no? Pero otra cosa es tener persecución por causa de la justicia. 2 cosas queremos analizar hoy. Primero, ¿cómo enfrentar una persecución desde ahora? Porque ahora existe rechazo, desprecio, despedidas, existe tanta odio contra el cristiano en todas las esferas. Pero también cómo prepararnos para aquella mayor que vendrá. Mas yo quiero resumir todo lo que te he dicho en una frase. Y si entendemos esto, está entendida esta bienaventuranza. Feliz es aquel que entiende que Cristo prometió una corona para el final del camino, pero una cruz para todo el camino. Quien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Así como hay una corona para el final, hay una cruz para el camino. Primero la cruz, luego la corona. Primero la pelea, luego la victoria. Primero la fidelidad, luego la recompensa. Mateo capítulo 5, versículo 10 hasta el 12 dice así: Felices o bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o vuestra recompensa es grande en el cielo. Así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. A partir de allí, Jesús va a cambiar el foco de su tema y va a abordar otro asunto importante de todos aquellos que son llamados para su reino. En el capítulo 5, versículo 12, termina todo lo que Jesús quiere que nosotros podamos desarrollar en carácter. A partir del versículo 13 hasta el versículo 16 habla acerca de conducta, que es lo que quiere que podamos mostrar. Pero antes de poder ser sal y luz, primero tenemos que tener un carácter semejante al de Cristo. Nadie puede ser la sal de la tierra, nadie puede ser la luz del mundo, a menos que
y ahí están todas las cosas o las virtudes y las acciones que han hecho aquellos que conocen a Jesús. En el texto que nosotros hemos leído hay muchas cosas que nosotros podemos analizar. De paso, es la bienaventuranza más grande de todas, comparando con las anteriores. Y por ser la más grande, me da algunas evidencias muy explícitas para poder entender de qué tipo de padecimiento habla Cristo aquí. Primera pregunta que yo me hago es: ¿quién es feliz en la persecución? Pues es el mismo que es feliz cuando llora. Nuestra lógica humana me dice que llorar es de tristeza y pocas lágrimas son de felicidad. Jesús me dice: felices los que lloran. Préstame atención. No son cualquier tipo de lágrimas. Las lágrimas del versículo 4 eran ¿por qué? Por causa de sus pecados. No te olvides. Así como es feliz el que llora, también es feliz el que padece persecución. Porque ¿dónde está el asunto? Hay una palabra: causa. ¿Cuál es la causa? Hay gente que llora pues por un dolor físico, un dolor emocional, y hay gente que llora por sus pecados de arrepentimiento. Entonces, las lágrimas son las mismas las que salen de los ojos. El problema es la causa. ¿Qué causa tus lágrimas? ¿Cuál es la promesa de Jesús que vas a encontrar felicidad? Aquí Jesús nos dice: feliz es aquel que tiene un dolor en el estómago, un dolor en el cuerpo. No. Feliz es aquel que padece. El dolor puede ser intenso, el mismo, pero la causa es diferente. Y en la vida nosotros encontramos que el sufrimiento lo podemos dividir en dos causas. Primera causa de nuestras consecuencias, causa del pecado y causa de la justicia. O por lo menos ahí abrimos una más, tres causas. Entonces, ¿cuál es la causa por la cual lloramos o sufrimos? Yo estoy llorando porque ahora estoy tomando mi cruz y ahora me casé con una persona que me hace la vida imposible. ¿Qué cruz es esa? Tú elegiste. Tú lo conociste así. No, pero yo lo conocí apenas bebiendo un vaso de alcohol. ¿Qué querías, que beba solo agua después de casarse? Ese no es un sufrimiento que causa alegría. Ese es causa-consecuencia. Estoy enfermo porque el médico te dijo que no comas eso, pero tú continuaste. Señor, yo quiero ser feliz en mi dolor. No, esa no es la causa. Porque hay un dolor que es causa de tu consecuencia, es consecuencia de tus elecciones. Tú elegiste, te advirtieron tus padres, tus amigos, pero tú no, eso es lo que quiero. Pues entonces es un dolor que causa tristeza, lágrimas. Dios nos va a aliviar, nos va a consolar, claro, pero no es eso de que trata la bienaventuranza. La bienaventuranza habla de una causa específica. ¿Correcto? Entonces, hay otro sufrimiento causa del pecado. Nada tiene que ver. Simplemente llega. Mientras estemos en este mundo, dice Jesús, tendréis aflicción. Nadie es inmune. Pero la diferencia está en que podemos ser consolados, fortalecidos y acompañados en el dolor. Por causa del pecado sufre. Claro, esto no distingue ni raza, ni color, ni credo, ni nada. Sin embargo, el único sufrimiento, que cuando sufres te da felicidad, es aquel que tiene como causa Jesucristo. Si tú me pides para yo explicarlo, no te puedo explicar y ni tú vas a entender. Porque cuando nosotros hablamos de persecución, de padecimiento, claro, lo que pensamos en el dolor que nos agobia, que nos aplasta y que no queremos. Es que la causa que Jesús habla es por mi causa, por causa de la justicia. Eso es diferente. Y te voy a decir por qué no lo vamos a entender. Claro, nosotros ante el dolor gritamos, lloramos, sufrimos. Pero ante aquel dolor que es por causa de Cristo da satisfacción.
¿Por qué yo no te puedo explicar? Porque ¿quién nos va a explicar mucho mejor este asunto? Es Policarpo, por ejemplo. Allí un anciano del primer siglo, 86 años de edad. Lo llevaron allí a la corte y antes de ser ejecutado le dijeron: Policarpo, ten piedad de ti mismo, renuncia a tu fe, declara que el emperador es el único Dios a quien debes adorar. ¿Por qué insistes en adorar a ese Cristo? Policarpo voltea a todos los que le están diciendo y dice: durante 86 años, Dios nunca me falló a una de sus promesas. ¿Cómo yo puedo fallarlo a mis 86 años a lo único que Él me ha pedido? Fidelidad. ¿Cómo? Murió. ¿Y cómo murió? Feliz. Esto yo no voy a entender. Claro, lo va a entender solo aquel que pasa por esta situación. ¿Cómo voy a entender a Pablo y Silas, que va a la cárcel azotado, con las espaldas sangrando, y en vez de maldecir comienza a cantar? Cuando todos los que van a la cárcel van con amargura, van maldiciendo, pero Pablo y Silas van a cantar. O sea, ¿cómo entiendes eso? No hay una lógica. ¿Cómo entiendes a los mártires que cuando ellos eran ejecutados, Juan Hus, cuando fue metido en la hoguera, moría cantando? O sea, ¿cómo entiendes eso? Ahora estás entendiendo la diferencia. O sea, no es que eres feliz en el dolor y Cristo dice: te dio el dolor, en lugar de llorar, sé feliz. No es cualquier dolor, es por causa de. Es la causa. Entonces, ¿por qué sufres? ¿Cuál es el sufrimiento que tienes? Yo estoy sufriendo una consecuencia de mis elecciones. Dios te perdona, Dios te restaura. Puedes ser feliz, claro, porque Dios te perdona y pues. Pero el dolor que te trae felicidad es aquel que es por causa de Jesucristo. Yo conozco algunas historias de cerca. Muchachos jóvenes que todavía estaban bajo el cuidado de los padres, tomaron un día una decisión de poder ser fiel a Dios según las Escrituras, y el momento que los padres se enteraron de eso, le dijeron: tú no eres más nuestro hijo, tú te vas de la casa, y le echaron. Sin herencia, sin familia. ¿Cuál fue la causa? Cristo. Gente que en un momento no entendió. Si yo te contara los milagros y las historias que conozco de personas que por ser fieles a Dios perdieron exámenes en sábados, pero al final tú no tienes idea de los milagros que tienen que contar. Gente que tuvo desempleo, no les aceptaron simplemente por ser fiel. Y no creas que ellos vivieron, qué alegría porque tuve desempleo. No, sufrieron. Pero la alegría que vi al final, porque ellos ven la mano de Dios guiando todo. Por mi causa es lo que Jesús dice. Por mi causa. Aquellos que sufren por causa de la justicia, ellos son felices. ¿Tú crees que la única vez que Jesús habló de eso? Mira, abre tu Biblia y vamos a analizar algunos textos aquí. El libro de Mateo capítulo 10, versículo 22. Cómo esto abarca muchas áreas de la vida. Mateo capítulo 10, versículo 22. Dice así: ustedes serán odiados todos por mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, en el sufrimiento persevera. ¿Por qué? La recompensa, salvación, galardón, salvación. Por mi causa. No dice aquel que es odiado porque es chismoso. Bueno, es otro asunto, ¿no? Aquel que es odiado porque se mete en la vida de los demás. Eso es otro asunto. Aquel que es odiado por causa de mi nombre. No te olvides cuál es la causa. Eso es lo importante de aquí el texto. Vamos a 1 Pedro capítulo 3. Interesante cómo Pedro nos habla justamente del mismo tema sobre persecución. Y Pedro nos dice: los que son hijos de Dios nunca van a pasar por persecución, nunca van a ser odiados. No, espera un momento, dejemos de poder idealizar o de poder dar un evangelio que no existe. Cristo dice: desarrolla un buen carácter, camina conmigo, pero toma tu cruz.
sígueme. ¿Y eso qué cosa va a incluir? Odio. Realmente tú serás feliz, porque yo nunca te dejaré, y si estás sufriendo por mi causa, yo te sostendré, yo estaré contigo. Miren los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego cuando no se inclinaron ante la estatua de Nabucodonosor. Ellos estaban paseando dentro. ¿Quién se pasea dentro de un horno de fuego sabiendo que va a morir? Cristo estaba con ellos. Ahí está la diferencia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Si padecéis por obrar el bien, ¿qué dice Pedro? Sean felices, sean dichosos. No teman sus amenazas ni se turben. Santificad a Cristo el Señor en vuestro corazón y estad preparados para responder con mansedumbre y respeto al que os demande la razón de la esperanza que en vosotros. Tengan buena conciencia para que se avergüencen los que hablan mal de vuestra conducta. No te pongas al nivel de ellos. Si te odian, no los odies. Ellos van a tener vergüenza de poder hacer tanto daño a una persona noble. Porque es menester, como Pedro aquí me coloca bien claro el concepto, que padezcáis haciendo el bien. Si es la voluntad de Dios, así lo quiere. Es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Vamos al capítulo 4. Mira cómo va a repetir este concepto. 1 Pedro capítulo 4, versículo 14. En adelante. Si sois insultados por el nombre de Cristo, sois dichosos. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aquí está la diferencia y yo no te puedo explicar cuál era el sentimiento que tenían aquellos que eran incluso martirizados, porque ellos nunca se sintieron abandonados. El Espíritu Santo. Yo no sé, ¿tú recuerdas a Esteban cuando él estaba siendo apedreado? El dolor ellos obviamente sentían, pero mira la satisfacción cuando él dice, yo veo al Hijo del Hombre. En medio de su dolor veía a Cristo. Entonces, si ve a Cristo en medio del martirio, esa visión les trae felicidad. Son felices en medio de las peores circunstancias. Y sigue diciendo el versículo 15, que ninguno de vosotros obviamente padezca como homicida, como ladrón o como entrometido. Ese es otro sufrimiento. Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, alabe a Dios por llevar su nombre. Yo te puedo mostrar otros textos. Qué tremendo como Pedro me dice así: si tú estás sufriendo por causa, no te olvides, la causa de Cristo, sé feliz y no vas a estar solo. ¿Qué dice Romanos 8:18? Dice, la tribulación presente no es nada comparado al eterno peso de gloria. Claro, la gente que sufría por causa de Cristo, ellos en su sufrimiento, ¿qué miraban? A Cristo. Y la recompensa que tiene 2 Corintios capítulo 4, versículo 17 al 19, Pablo sufrió calamidades. Y decir, ¿qué es esto para lo que Cristo me ofrece? ¿Qué es esto? Apocalipsis 2:10 dice, no temas, tú vas a sufrir. 10 días, dice, porque Dios conoce el límite hasta donde puedes soportar. Pero Él dice, sé fiel hasta la muerte. Los cristianos fueron perseguidos en la época romana por los emperadores. Juan fue llevado a la isla de Patmos, el último discípulo. Los otros discípulos fueron aserrados, despellejados, ejecutados. A Pablo le cortaron la cabeza. Pero ellos morían con felicidad porque la causa era Cristo. Luego vemos a partir del año 538 hasta 1798, 1260 años de persecución. La historia lo llama la Edad Media, pero fue la iglesia o fue el sistema papal persiguiendo. Y esto obviamente se va a repetir nuevamente en Apocalipsis 3 en el final de los tiempos. Nuevamente persecución. Pero hoy la gente ya no tiene libertad para servir a Dios porque tiene todo restringido. Cada vez el que quiere ser fiel a Dios va a ser más odiado, menos oportunidades va a tener, su fe va a ser más probada y va a ser preparada para lo peor que viene. Hay persecución física, hay persecución verbal, hay persecución de bienes, hay persecución dentro de la familia, hay persecución, pero ante todo eso hay una triple bendición. Si te diste cuenta, el texto bíblico dice, número 1, de ellos es el reino de los cielos. Número 2, vuestra recompensa es grande en los cielos. Y número 3, ustedes tienen el privilegio, esto jamás lo veremos hasta que experimentemos,
que así como persiguen los profetas que vivieron antes y ellos están seguros, ustedes también forman parte de ese grupo. Galardón, recompensa. ¿Recuerdas por qué Moisés renunció la gloria de Egipto y él prefirió incluso ser azotado con sus hermanos? Porque él vio, dice, galardón, que era superior. ¿Dónde está en Hebreos 11, 24, 26? La gente que mira más allá de las circunstancias y de la gloria temporal y ve a Cristo, ve que el galardón que Cristo ofrece, pues cómo se va a comparar a las cosas que este mundo ofrece. Por eso es que no negocia su fe y está dispuesto a dar su vida. Hoy la gente se resiente hasta porque alguien no lo saluda. Querido, sufre por causa de Cristo, que tu galardón está seguro. Sé fiel hasta la muerte. Feliz el que entiende que aunque tienes una corona para el final, tienes una cruz para el camino. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos día a día a caminar a tu lado, a llevar con gozo nuestra cruz, y si sufrimos por tu causa, danos la dicha de poder ver a Cristo a nuestro lado y la recompensa que nos espera. Enséñanos a mantenernos firmes en el nombre de Jesús. Amén.
smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you, and I will be forever. When you talk, I want to listen to you for hours. When you are there beside me, I feel like looking at you all the time. My love for you will never really change. Just want to tell you that you mean a lot to me. Every little thing related to you make me smile. I know you are the